estaba pensando en la manera como Dios se agrada en tratarnos. Hay textos en las Escrituras donde son como muy confrontativos. Texto donde nos habla, por ejemplo, donde dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios el Padre si no es por Él. Textos que revelan cosas muy profundas. Cristo dijo en cierta ocasión que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y tener al Hijo es tener la vida eterna. O sea que si alguien al leer ese texto, uno llega a la conclusión de que si uno no tiene a Cristo, no tiene vida eterna. Y Dios se encarga de instruirnos de diferentes maneras, nos enseña muchas cosas para poder alcanzar la salvación. Pero hay otros textos en la Biblia que son diferentes, que no tienen que ver con la salvación, que no tienen que ver con cómo ser justificados, pero hay textos que nos hablan de cómo vivir la vida debajo del cielo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cómo es que Él quiere que vivamos? Y eso es difícil. Porque cada uno está de alguna manera como que tiene una manera de conducirse, influencia de la abuelita, del papá, de la escuela, del colegio, de la universidad, del barrio o de su propia pecaminosidad. Entonces, cuando encontramos en la Biblia que Dios nos dice, esto es lo que tienes que hacer, a muchos no nos gusta. Porque por lo general al hombre le gusta tener el sartén por el mango. Pero la vida del cristiano es muy diferente. Porque uno llega a entender que todo lo que Dios nos aconseja en las Escrituras es para nuestro bien. Nos guste o no nos guste. Y yo siempre procuro es compartir la palabra de Dios tal cual como está escrita. Ustedes rara vez encontrarán algo que distorsione lo que Dios realmente quiere decirnos. Y eso tiene que ver con los sermones que estamos viendo, sobre todo en estos últimos domingos. Y en la sección del libro de Romanos, el texto que estamos viendo, se trata acerca de los deberes recíprocos que deben tenerse entre los débiles y los fuertes. Cuando Pablo escribió esta carta, la carta a los romanos, la iglesia estaba repleta en su mayoría de cristianos que habían llegado a esa iglesia que no eran judíos, eran gentiles. Y los gentiles, por supuesto, tenían otra cultura, otra manera de conducirse a como se conducían los judíos. Los judíos tenían tradiciones, tenían una cultura muy fuerte, tenían que ver mucho con el aspecto de las dietas, de los días festivos, de lo que comían, lo que no comían. La ley de Moisés había impregnado el corazón de ellos, la mente de ellos, y tratar de sacarlos de allí. Cuando Cristo vino a enseñar algo diferente, era difícil. Y así pasa el día de hoy también. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de cierta manera. Nos gusta ser como aves libres. Hoy en los matrimonios uno escucha, yo tengo mi espacio. Y yo me pregunto, ¿qué espacio? En el matrimonio tú no tienes ningún espacio si eres un cristiano. Porque los dos son una sola carne. En otras palabras, los dos están bailando en la misma baldosa. No hay otro espacio más que el de tu esposa es el mío,
Por eso yo no creo que deba haber ni siquiera claves en los celulares que tu cónyuge no pueda ver. Es mi celular, mi teléfono, ¿cómo que no me lo toques? En mi casa hasta mis hijos conocen las claves de mis celulares. Por ahí tengo uno o dos de los que están en casa que no les gusta que les toquen los celulares. Pero déjame, no, pero es mío. Y no quieren que le vean los celulares. Yo no sé qué esconden. Cuando ven que estoy y se adelantan y agarran su celular. El asunto es que cuando Pablo escribió esta carta, él escribió esta carta a un grupo de creyentes que eran orientales. Nosotros somos occidentales. Nosotros no tenemos los problemas ni las costumbres que tenían los judíos en aquel tiempo, sobre todo con ningún tipo de comida. Tú puedes comer pato o gallareta y ni te das cuenta tal vez de lo que estás comiendo. Como tú puedes comer también jamón o avestruz y ni sabes lo que estás comiendo. Porque no tenemos problemas con la comida. Pero ellos habían sido enseñados de una manera diferente. Enseñanza que había venido siglos atrás, desde los tiempos de Moisés. De hecho, en los versículos que habíamos leído anteriormente, del 1 al 13, ahí trató el apóstol Pablo sobre las actitudes que deben tener los cristianos fuertes sobre los cristianos débiles. ¿Y cuál era esa actitud? Sobre todo, el de no menospreciarlos ni condenarlos a los débiles. Pero al día de hoy, a lo que vamos a ver en este momento, ya vamos a pasar a las acciones. Es decir, el no llegar a ser una piedra de tropiezo ni destruir a los que eran débiles. De hecho, dice el versículo número 13 de Romanos 14, por tanto ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, o sino más bien juzguen esto. Que aquí la palabra juzgar, con la primera que dice aquí, ya no nos juzguemos, tiene una connotación diferente, un significado distinto. ¿Y cuál era la manera que ellos tenían que decidir o juzgar? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Otra versión lo dice, por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros y en cambio hagamos este simple juicio. El juicio o la decisión que hemos de tomar es evitar de poner un impedimento o una trampa en el camino de nuestro hermano. Y no vaya a ser que por esa trampa el cristiano tropiece y caiga. La primera deducción que nosotros vimos el domingo pasado fue: no desprecies ni condenes al débil. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Y lo que Pablo decía es: reciban al débil, recíbelo. Y él daba los motivos por los cuales había que recibir al débil. Una de esas cosas era porque Cristo era Señor tanto del débil como del fuerte. Otra de esas cosas es porque, aunque sea débil, Él es mi hermano en Cristo. Somos parte del mismo cuerpo. Decía él, recíbelo. La segunda deducción que saca el apóstol Pablo de estos versículos es: no ofendas ni destruyas a la persona débil. Y vuelve a decir otra vez, recíbelo. La familia en la fe, la familia cristiana, es la única que es la familia diferente a toda familia del mundo en la tierra. Uno puede estar dentro de la familia de sangre y entre la familia de sangre odiarse, matarse, tumbarse y hacerse mucho daño. En la familia de sangre.
Pero en la familia de Cristo es diferente. Cuando Cristo el Señor nos adopta y nos transforma en hijos suyos, la manera de pensar cambia. La manera de actuar cambia. ¿Sabes qué es lo que hace Cristo? Cristo transforma. Hay esposas que anhelan ver a sus esposos como hombres transformados. No solamente que asistan a la iglesia, hombres diferentes. Pero yo creo también lo contrario. Creo que hay esposos que anhelan ver a sus mujeres como mujeres realmente cristianas, transformadas por la gracia de Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Con esto en mente vamos a leer lo que el día de hoy vamos a meditar. Y vamos a leer en Romanos capítulo 14, del 14 hasta el 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Vamos a orar para que el Señor bendiga la predicación de esta mañana a nuestros corazones. Oremos al Señor. Señor y Dios glorioso, cuán bueno es venir delante de ti con cantos de alegría, de gozo y con la esperanza de que tú siempre inclinas tu oído en favor de tu pueblo. Gracias porque, Señor, nos das el entendimiento y la gracia de comprender que tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha vuelto pesado para oírnos. Tú estás, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para que nosotros podamos dar testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Quiero suplicarte, Señor amado, en que te agrades en bendecir esta mañana nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga que tu palabra cobre vida en nuestras vidas y tú moldees nuestro carácter, moldees nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Señor, que podamos ser sumisos y humildes ante tu palabra. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por haber derramado la vida de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor allá en la cruz del Calvario. Gracias por su preciosa sangre, Señor, que quita el pecado del mundo. Gracias por tu Espíritu que mora en nuestros corazones. Ahora quiero rogarte, Señor, que tú puedas persuadir y convencer a aquel que está lejos de ti y no te conoce. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ven y bendícenos en esta mañana, te lo suplicamos en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, el título de la semana pasada, el título de hoy y el título del próximo domingo va a ser el mismo. Los débiles en la fe y los fuertes en la fe.
Y eso ha habido, sí, eso ha habido siempre, desde que la iglesia fue fundada. En la iglesia hay creyentes débiles, inmaduros, y hay creyentes fuertes, creyentes maduros. Nosotros veremos que hay dos énfasis o motivos por el cual los cristianos fuertes deben de recibir a los cristianos débiles. Cada vez que llega alguien a la iglesia nuevo, debemos de considerar que esa persona no conoce mucho, que no entiende mucho, que desconoce la palabra de Dios. Tendrá muchas equivocaciones, cometerá muchos pecados. ¿Cómo actuamos nosotros frente al débil? Bueno, Pablo menciona dos fundamentos o dos énfasis para recibir a los débiles en la fe. El uno tiene que ver con la cruz de Cristo y el otro tiene que ver con el reino de Dios. Y vamos a ver este sermón en tres partes. Lo primero que quiero ver con ustedes es que nosotros tenemos que recibir a nuestros hermanos porque Cristo murió por ellos y por nosotros. Esa es la razón primaria de peso por lo cual el apóstol Pablo dice que debemos recibir al hermano. Leamos entonces del versículo 14 al 16. Dice la escritura allí lo siguiente: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no anda conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. El primer énfasis que hace el apóstol Pablo sobre por qué recibir a los hermanos débiles en la fe son o es la cruz de Cristo. La convicción de Pablo era que a causa de la libertad y la enseñanza que había recibido del mismo Señor Jesucristo, eso para él era suficiente. Es como si él dijera: todo lo que sé acerca del Señor Jesús, todo lo que Él me ha enseñado, todo lo que la Escritura dice de Él, eso a mí me convence. Y ya el Señor había enseñado algo acerca de los alimentos. Y aquí en esta iglesia había un problema, que los cristianos judíos tenían ciertas restricciones en cuanto a la comida. Unas cosas comían y otras cosas no comían, porque eso era la costumbre de ellos. Ellos habían sido enseñados así. Ellos eran débiles. Y Pablo está de acuerdo con los cristianos fuertes. Pablo tenía razón en cuanto a que todos los alimentos eran puros. De hecho, eso era lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Cuando criticaron al Señor porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, el Señor les dijo lo siguiente en Marcos 7, 18 y 19. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo: ¿no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Esa era la enseñanza de Cristo. Eso es lo que entendía el apóstol Pablo. Se trataba de que los alimentos no eran en sí mismos impuros, no eran malos. Y el versículo 14 se refiere desde luego a cuestiones que eran
de cultura, de costumbre, asuntos ceremoniales. No tiene nada que ver con asuntos morales. No tenía nada que ver si entrabas al cielo o te ibas al infierno. Eran cuestiones sobre cómo tenían ellos que tratar o conducirse o relacionarse con el cristiano débil. Eso era todo. A veces yo me pongo a ver y a meditar en la gran sabiduría de Dios. Porque a veces nosotros estamos esperando cosas portentuosas, majestuosas. Pero a veces Dios nos dice simplemente, mira, recibe al débil. Cosas como esas. Por un lado, los fuertes estaban convencidos de que toda clase de comida era limpia o pura. Por el otro lado, los débiles estaban convencidos de que no lo eran. Entonces, ¿cómo tenían que comportarse los fuertes? Bueno, los fuertes, ellos tenían la razón, y el apóstol Pablo comparte su convicción porque el Señor Jesús es quien ha respaldado lo que él cree. Ellos, en otras palabras, no debían de atropellar a los débiles. No debían de ser una causa de tropiezo con los débiles. El versículo 15 dice lo siguiente: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Imagínate que tú invitas a un judío, ven a mi mesa, y le pones ahí chuleta. Él te va a preguntar, ¿y qué es eso? Y tú dices, chuleta y jamón. Él te va a decir, ¿tiene otro plato? Bueno, esto eran judíos, pero que se habían convertido al cristianismo. Lo cierto es que el amor nunca deja de tener consideración para con las conciencias débiles. A veces uno tiene la razón y por amor a veces es mejor guardar silencio. Es mejor a veces esperar, o a veces esperar que ellos se den cuenta de la equivocación en la que están. Lo cierto es que el amor limita su propia libertad por respeto a la conciencia del débil. El texto nos dice, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. El énfasis del apóstol Pablo es la cruz de Cristo. Entonces nosotros nos preguntamos si lo amó Cristo lo suficiente a ese débil como para morir por él, y nosotros no lo amaremos lo suficiente como para evitar herir su conciencia a causa de un plato de comida. Es claro lo que dice el apóstol Pablo. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. En cierta ocasión, recuerdo, me reunía con una enfermera experta en ojos y la fui a visitar. En ese tiempo yo no era oftalmólogo y quería ver, me la habían recomendado desde Canadá, me la habían recomendado a ella y yo fui a buscarla. Y cuando me dice, venga, lo invito a comer, y estaba ella y estaba otra enfermera, una abogada, y estaba yo. Y me llevó a comer donde Zabalita. En ese tiempo era muy conocido y famoso esos lugares por allá. Y cuando pedimos todo, los camarones, el ceviche, el encebollado y todas las cosas, dice, y para beber, dice ella, tráigame una cerveza. Y ella era una cristiana, pero alemana. Y no me afectó a mí eso. Y eso no tiene por qué afectar la conciencia de nadie.
no podemos satanizar una bebida, porque lo que prohíbe Dios en las Escrituras es la borrachera. Y ella tomó su cerveza, que seguimos comiendo, hablamos el tema y nos fuimos. Con esto no estoy diciendo que tienen que tomar cerveza, por favor. Luego dice el texto, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Como yo decía, la razón de no destruir al débil, la razón de no ser una piedra de tropiezo con el débil, es la poderosa cruz de Cristo. Porque dice por quien Cristo murió. El lugar, la cruz de Cristo es ese lugar donde todo pecador suelta las cargas del pecado. Es hasta que el pecador llega a ver la cruz de Cristo, llega a contemplarla, llega a entender el sacrificio de Cristo por su vida. Es cuando el pecador llega a entender que en ese lugar deberíamos estar nosotros. Pero cuando el pecador entiende que Cristo tomó mi lugar, agradece al Señor, suelta su carga y viene a Cristo. Yo me temo que hay mucha gente que sabe algo de su religión, que conoce algo de su religión, pero no conocen a Cristo. Y yo creo que por eso el mundo está como está. Por eso la ciudad nuestra, el país nuestro está como está. Tú te pones a pensar si de todos los delincuentes que hay en el país, si de todos los extorsionadores, secuestradores, narcotraficantes, criminales, si de todos ellos el 80 o 90% hubiesen sido evangelizados, no tuviéramos un país tan violento como lo tenemos hoy. Y yo a veces creo que los culpables somos nosotros, por no compartir el evangelio con otros, por no hablar de Cristo a otros y sentarnos cómodos a oír domingo tras domingo en el mismo asiento la palabra de Dios. Nos acostumbramos a no predicar el evangelio y quedarnos sentados en nuestro sitio de confort. Pero el texto nos dice, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Qué clase de destrucción es la que podemos ocasionar en el hermano débil? ¿Será que yo puedo llevarlo al infierno? ¿Destruir su vida, su alma? No lo creo. Yo soy un convencido de la expiación limitada. Y yo creo que a aquellos por quienes Cristo murió, nadie los va a arrebatar de su mano. Nadie. Cristo no murió por todos. Yo creo que Cristo murió por su iglesia. El libro de Efesios nos lo dice bien claro. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo no creo que Cristo vino a dar su vida por todos. Si Cristo hubiera venido a dar su vida por todos, todos fueran salvos. Pero Cristo vino a dar su vida por los elegidos, por aquellos a quienes Cristo llamó. De hecho, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, habían dos criminales. Los dos merecían ser condenados. Y solamente a uno de ellos, Cristo le otorgó misericordia y perdón. Y a ese le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo también soy un convencido de que si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios te ha traído. Esto no es casualidad. Yo creo que esto que tú estés hoy aquí es parte del plan de Dios. Ahora, que tú rechaces a Cristo
eso ya no me incumbe. Eso te corresponde a ti. Me alegra a mí saber que yo no puedo salvar a nadie. Me alegra que es Él que toca los corazones, que abre el entendimiento y nos da la fe para creer en Él. Imagínate si fuera yo el que los convenciera. Después me ves a mí en un acto indebido y te desilusionas. Pero Cristo nunca te va a desilusionar. Cuando tú crees en Él, no te vas a desilusionar. ¿Qué clase de destrucción es la que el cristiano fuerte puede ocasionar en el creyente débil? Bueno, la palabra destrucción o la palabra destruir es lo opuesto a construir o lo opuesto a edificar. Y la advertencia de Pablo, por consiguiente, es que los fuertes desvían a los débiles a fin de que procedan en contra de su propia conciencia. Y cuando esto ocurre, dañan seriamente el discipulado cristiano. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo aquí es: no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Es decir, de la libertad que han encontrado en Cristo por hacer gala de ella en perjuicio de los débiles. Nosotros no podemos destruir a alguien para mandarlo al infierno. Eso es potestad de Dios. Pero nosotros podemos afectar su testimonio, su crecimiento. Podemos afectar su discipulado, su vida cristiana. Podemos causar heridas. Y esto me lleva a mi segundo punto. Dice el apóstol Pablo del versículo 17 al 21, y ahí lo que expresa es que debemos de recibir al débil por otra razón importante. Ya no solamente es la cruz de Cristo, porque el reino de Dios es más importante que la comida. El primer argumento teológico que sirve de soporte del llamado de Pablo a los fuertes para que se refrenen ante los débiles es la cruz de Cristo. Pero el segundo argumento teológico que tiene el apóstol Pablo para refrenarnos ante los débiles es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pablo no habló mucho del reino de Dios, pero Cristo habló mucho del reino de Dios. De hecho, cuando él empezó predicando el evangelio, él dijo: arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Él habló mucho acerca del reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? El reino de Dios es todo lugar donde reina Cristo, donde reina su palabra y donde mora el Espíritu Santo. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es parte de ese reino de Dios. Y toda iglesia en todo lugar es parte de ese gran reino de Dios. Cuando Dios salva a un pecador y lo añade a una iglesia, el reino de Dios está creciendo, se está extendiendo. Por eso nosotros tenemos que evangelizar. Porque cuando Dios salva a las personas, va añadiendo a la iglesia los que van siendo salvos. Dice el versículo número 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ellos estaban más entretenidos en la comida, lo que podías comer, lo que no querías comer. Despreciaban al débil. Y el apóstol Pablo dice de parte de Dios:
reciban al débil. Mira, porque el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida. El reino de Dios se trata de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Y cada vez que los fuertes insisten en usar su libertad para comer lo que se les antoje, aún a expensas del bienestar de los débiles, se hacen culpables de vivir sin sabiduría. Ellos entendían que podían comer de todo. Y la conciencia del hermano débil que estaba ahí se alarmaba. No eran sabios. No eran sabios en la manera como se conducían. Y Dios nos manda a que en esta vida nos conduzcamos con sabiduría. Los débiles sobreestimaban la importancia de la dieta y subestimaban la importancia del reino. Estaban más centrados en la comida. Eso no hay que comer. Eso es un águila. Eso tiene aleta, tiene pezuña. Se habían centrado tanto en eso que habían descuidado lo más importante, el reino de Dios. Para ellos era más importante la comida que el reino de Dios. Todo aquel que ha entendido esto y que le da el lugar que le corresponde al reino de Dios es aceptable ante los ojos de Dios y de las personas que nos rodean. No sé qué importancia tú le des al reino de Dios, pero cuando uno piensa en el reino de Dios, uno automáticamente está centrado, ¿sabe qué? En que hay un rey. Y que hay un solo rey, vivo y verdadero. Y que nosotros, siendo parte de ese reinado de Dios, vamos a obedecer al gran rey. Nosotros no podemos vivir esta vida, hermanos, como que si yo estoy viviendo en mi propio mundo, haciendo lo que yo quiero, yendo donde yo quiero, saliendo cuando quiera. No deberíamos de vivir así. Podemos, claro que podemos. La cosa es si debes. Porque el cristiano es parte de un reino, el reino de Dios. Dice el versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo, o sea, teniendo en consideración el reino de Dios, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. O sea que los hombres no hay nada que decir. Te ve otro, no hay nada que decir. ¿Quién te va a juzgar? Cuando tú vives poniendo en el lugar que le corresponde al reino del cual cada cristiano forma parte. Pero cuando el cristiano es rencilloso, solo se vive quejando, es infiel, es mentiroso, es borracho, es pendenciero, anda en pleitos y en toda clase de pecado, no andas conforme al reino de Dios. Entonces, ni Dios, ni los hombres te podrían aprobar. Del versículo 19 al 21, el apóstol, para reforzar lo que ha venido diciendo, él da 3 exhortaciones. Y la primera está en el versículo número 19. Dice allí:
Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Qué quiere decir esa palabra procuremos? En el griego quiere decir esforcémonos. O sea que tú te puedas dedicar y hacer lo que tienes que hacer, que Dios manda, con afán, con anhelo. Hay un deseo intenso de hacer aquello. Y dice, procuremos. ¿Y qué es lo que tenemos que procurar? Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Todo cristiano es llamado a contribuir a ese shalom entre el pueblo de Dios. No somos llamados a discrepancias, ni a críticas, ni a murmuraciones. Somos llamados a ser pacificadores, a ser parte de la solución, parte de la paz y no parte del problema. Procuremos lo que contribuye a la paz. No veas mal al hermano débil porque él dice que no puede comer camarones, porque no puede comer jamón. Procura lo que contribuye a la paz, pero luego añade, procura también lo que contribuye a la edificación mutua. Somos llamados, hermanos, a edificarnos unos a otros. Y yo creo que eso es algo que la iglesia tiene que practicar más. Algo así como esto. Fulano, ¿sabes qué? Anoche estaba leyendo esto y me encontré con esto. Y me di cuenta que el Señor me estaba hablando a mi corazón. ¿Tú te acuerdas lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas cuando nos reunimos? ¿Cómo tenemos que venir? Uno con salmos, otro con himnos y otros con cánticos espirituales. Tiene su momento hablar del deporte. Tiene su momento hablar de la política. Tiene su momento hablar de las cosas que pasan en nuestra ciudad. Pero que tu palabra, hermano y hermana, sean palabras sazonadas. Que tú aprendas a contribuir con un texto de la Escritura en el que tú hayas reflexionado, que tú hayas meditado. Una de las cosas que yo detesto en las redes sociales es cuando siempre la gente se mueve por los emoticones. A alguien se le ocurrió hacer así y todo el mundo hace así. Y todo el mundo pone así. Cuando en una conversación estoy hablando, hay cosas que tal vez son aceptables. O cuando toman lo que otro autor escribió y lo pegan. Y yo a veces tengo que preguntar, oye, ¿eso es tuyo o es de otro autor? No es de fulano. Bueno, por lo menos ponga el nombre de quien lo hizo. Pero qué edificante es cuando uno lee un salmo y uno escribe, reflexioné en esto, en esto, en esto. Porque cuando haces eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás meditando en su palabra. Somos llamados a edificarnos unos a otros. Y estas cosas las estaban descuidando los hermanos fuertes. Tal vez esa actitud había sido un caldo de cultivo para tener una atmósfera pesada, insalubre, tóxica. Y tal vez ya no se toleraban tan bien. Que Dios nos ayude y nuestra iglesia no caiga nunca en esto. La segunda exhortación que él da está en el versículo número 20. Y ahí dice,
no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. No destruyas. ¿Qué es lo que no vamos a destruir? La obra de Dios. La obra de Dios. Bueno, ese hermano débil, ese hermano novato, ese hermano que recién se hizo miembro de la iglesia, ese hermano es obra de Dios. La obra del fiel Creador. Y ese mismo hermano es parte de la comunidad cristiana. Y dicho hermano tiene su edificio, su casa o su vida, probablemente al inicio en la arena. Hasta que va entendiendo y dice, no, estoy mal. Y se afirma mejor en Cristo. Pero al inicio los creyentes no somos tan fuertes. Venimos con ciertas debilidades. Y cuando el Señor dice aquí, no destruyas, esa palabra destruir quiere decir arrancar o derribar. ¿Qué derribas? Esa casa, ese edificio o esa persona que tiene su cimiento en la arena. Mira que no han sido los ríos, no han sido los mares, no han sido las olas ni los vientos. Es otro cristiano que está derribando a un cristiano débil. Es increíble cómo al Señor no se le escapa nada. En el griego se antecede y se pone primero la comida y luego la obra de Dios. En el griego se lee así ese versículo. Dice, con seguridad que por causa de un plato de carne no vamos a arruinar la obra de Dios. Aquí hay 4 ocasiones en las que Pablo usa un poco de ironía para exponer la incoherencia de valorar la comida más que la paz, más que la armonía, más que el gozo, más que la comunión. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. 1. 2. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. 3. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahora en este 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Ahí estaban los fuertes. Ahí estaban los débiles. Hermanos dentro de una misma iglesia. Hermanos dentro de una misma comunidad. Pero estos hermanitos, los débiles, criticaban a los fuertes porque comían de todo. Y los fuertes atropellaban a los débiles porque tenían ciertas restricciones en el comer. Y ahí estaban los unos y los otros. Y ambos grupos tenían que ordenar sus prioridades. Dejar de insistir en sus libertades a expensas del bienestar de otros y poner en primer lugar la cruz de Cristo, el reino de Dios. Poner lo que en verdad a Dios le interesa. Ellos no tenían sus prioridades correctamente ubicadas.
Era como que si tenían que revalorar sus valores. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacerlo toda la vida y siempre. Porque a veces nuestras prioridades están invertidas. Le dedicamos más tiempo a otras cosas que no tienen valor ni sentido. Y dejamos de lado lo más importante. A veces invertimos tanto tiempo en cosas que no tienen valor y dejamos de lado la reflexión, la memorización, la lectura bíblica, incluso asistir a la iglesia. Lo dejamos a un lado. Yo creo que también muchos de nosotros tenemos que reordenar nuestro sistema de valores día a día. Una de las cosas que más deberíamos de aborrecer nosotros es perder el tiempo. O invertir el tiempo en cosas que no tienen valor ni sentido. La tercera exhortación de Pablo está en el versículo número 21. Y el versículo 21 dice, es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Vuelvo a decir, nosotros no tenemos ese problema. Porque no estoy seguro si aquí alguien tiene descendencia judía. Pero estos hermanos tenían problemas. Y el asunto es que estaban allí y tenían tropiezos entre ellos. Pero dice el apóstol Pablo, es mejor. Es mejor. ¿Y qué era mejor? Lo que aquí dice. No comer carne ni beber vino. ¿Era eso malo? No, eso no era malo. Pero por causa del débil, era mejor abstenerse. Por causa del débil. Por causa del débil es mejor no ser una piedra de tropiezo para él. Tú sabes, hay mucha gente que hace tiempo, no sé si todavía haya esto, pero hay mucha gente que el caldo de salchicha, el caldo de salchicha no, el caldo de salchicha tiene sangre. Oye, pero si en la carne no hay sangre. En cada célula hay su gota de sangre. Yo no entiendo eso. Tendría que ser alguien vegetariano y nunca comer carne para decir que no está probando sangre. Pero dice Pablo, hacer esto es mejor por causa de contribuir a la paz, de edificar a los hermanos y por causa de la cruz de Cristo y del reino de Dios. Porque esas cosas, el abstenerse, es más importante que la propia comida. Lo peor sería que por causa de la comida tu hermano tropiece. Es decir, que nosotros seamos la causa de tropiezo para otro hermano. Finalmente, Pablo llega a la conclusión y él presenta dos conclusiones. La primera está en el versículo número 22 y él dice ahí lo siguiente: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y esta es una diferencia que Pablo aquí nos presenta entre creencia y acción. Generalmente la gente actúa en base a sus convicciones, en base a lo que cree. Todo hombre es lo normal, o sea,
si yo creo algo, lo voy a hacer y lo voy a hacer con convicción. Si yo tengo la convicción de que aquí en el púlpito no deben haber payasos ni nada que entretenga a la iglesia, pues voy a moverme así. Y por eso que aquí no hay payasos ni nada que entretenga a la iglesia. De aquí lo que queremos que salga es la palabra del Señor y que el pueblo sea edificado. Esa es mi convicción por lo que yo leo las Escrituras. Yo tengo la convicción que si peco, voy a ir a Jesucristo para que perdone mis pecados si me arrepiento. Esa es mi convicción por lo que yo leo en la Biblia. Todos nosotros nos movemos en base a convicciones y así debería de ser. Entonces es una diferencia entre la convicción privada y el comportamiento público. En otras palabras, las convicciones que tenemos en esto o aquello no debemos de imponerlo, ni debemos de exigirlo, pero sí debemos ser sabios en enseñarlas, porque muchas veces hay convicciones que las personas tienen que son mal fundamentadas y los vuelven esclavos y no gozan de la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y así estaban estos creyentes. Ellos se habían quedado en la ley de Moisés. Ahí habían estado atrapados. No, no podemos comer esto, no podemos comer lo otro. No, esto es sacrificado a los ídolos. Y venían los gentiles, come de todo. Y ellos tenían razón, pero no sabían relacionarse con los débiles. Y Pablo toma su tiempo para enseñar estas verdades que hoy tú y yo la estamos escuchando. Hay gente que a veces está esclava con su manera arcaica de pensar y muévelos de ahí, pues. Y hay que tener paciencia y ser tolerante. ¿Y por qué tú crees esto? Pero mira lo que dice la Biblia. El cristiano fuerte recibe bendición. Por eso es dichoso. Por eso es dichoso. Porque su conciencia aprueba que todo coma, de modo que puede seguir lo que le dicta su conciencia sin tener sensaciones de culpa. Dice la traducción en lenguaje actual, este versículo lo traduce así, dice: lo que ustedes decidan sobre estas cosas, o sea, sobre la comida, es algo entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Porque si tú tienes la convicción de que algo es de esta manera y lo haces de esta manera, eres dichoso. ¿Sabes por qué? Porque estás actuando en base a tu convicción, en base a tu fe. Pero si tú sabes que esto es lo que tienes que hacer y estás dudando, eso no sé, y lo haces, eso es malo. ¿Sabes por qué? Porque no te estás moviendo con convicción ni con fe. Y todo lo que es fuera de la fe es pecado. Yo creo tener convicciones fuertes. Y hay cosas en las que nadie me va a cambiar de las convicciones fuertes. Pero hay cosas que también yo creo que desconozco. Y siempre estoy abierto para aprender si hay algo nuevo que aprender. Y el último versículo con el cual concluye el apóstol Pablo es el versículo 23. Y él dice ahí: pero el que duda, lo que acabo de decir, pero el que duda, si come, se condena. ¿Por qué? Porque no tiene convicción. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. En otras palabras, el que duda
es el cristiano débil. La traducción en lenguaje actual traduce este versículo de esta manera. Dice, pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Están aquellos que viven en la ignorancia de lo que Dios dice, siendo cristianos, y no participan de las bendiciones abundantes que el Señor tiene para nosotros. Están aquellos que aún son esclavos de tabúes y de cosas que los atan y que no son libres para disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Pero también están aquellos que son fuertes y que ven la palabra de Dios como la verdad, la única verdad, que debajo del cielo nos instruye para saber cómo tenemos que conducirnos debajo de la tierra. Oye la palabra de Dios. Este pasaje, el versículo 23, ¿saben lo que resalta? La importancia de la conciencia. Los cristianos, cuando hacemos alguna cosa, debemos hacerlo con una limpia conciencia. Todo lo que hacemos. Todo lo que no hacemos con una limpia conciencia es pecado. Por eso dice el texto, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Por lo tanto, cuando tú tengas que obrar o hacer algo, no solamente en comida o en bebida, sino de hacer algo que tenga que ver el reino de Dios, la iglesia, tu vida espiritual, la vida de los hermanos, hazlo con convicción. Si no, no lo hagas. Porque si tú no lo haces con convicción, te vas a cansar, te vas a aburrir y lo vas a dejar. Una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando yo veo a los hermanos que están sirviendo aquí en la iglesia los sábados y los veo con el pantalón arremangado, sin zapatos, con un balde y una escoba en la mano. Y los veo hacer eso por tiempo. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la convicción de saber para quién están trabajando, para quién lo hacen. Pero cuando alguien no entiende eso y piensa que es el pastor que le dice, o el diácono que le dice, u otro hermano el que le dice, se cansa y deja eso ahí botado. No, esto no es para mí. No han entendido eso. Cuando tú hagas las cosas en el reino de Dios, hazlo con una limpia conciencia. Si no, no lo hagas. Que la iglesia no se va a caer si tú no apoyas. La iglesia va a seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia no es mi iglesia. No es tu iglesia. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor. Él es el dueño. Él es el propietario. Y yo solamente un administrador de la multiforme gracia de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.